Vamos a la Biblia, al Salmo 78. Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo que habla acerca de cómo Dios fue fiel con su pueblo a pesar que el pueblo fue infiel con él. Especialmente a lo largo de todo el peregrinaje, ¿no? El periodo, especialmente esos 40 años en el desierto, un periodo que no era el plan de Dios que estuviera tardando tanto tiempo. El plan de Dios era que a los 2 años, después de haber salido de Egipto, pudiese haber entrado en la tierra prometida, pero la falta de fe de ellos no se lo permitió. Dice allí, versículo 41, Salmo 78, 41, y volvían y tentaban a Dios. Otras versiones dicen, limitaban a Dios. Volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia. Este texto es interesante porque habla acerca de cómo las personas pueden limitar al Señor. Entonces surge la pregunta, ¿podemos nosotros limitar a Dios? Alguien dice, Dios es todopoderoso. Él hace lo que quiere o no, según la Biblia. Él hace y deshace, Él crea las cosas de la nada. Entonces, ¿cómo podemos limitar? Y hay algunos ejemplos bíblicos, antes de ir al texto que vamos a analizar en esta mañana juntos, hay algunos ejemplos bíblicos que nos ayudan a comprender esto un poquito más. Abraham, él fue llamado el padre ¿de qué? ¿Están seguros ustedes? ¿Están seguros? Pero cuando dijo, es mi esposa, es mi hermana y no mi esposa, ¿cuánta fe tuvo ahí? Y lo dijo ¿cuántas veces? Por lo menos registrado en la Biblia. 2 veces. Cuando no tenían hijos, ¿no? Y discutía con Dios, ¿y quién me va a heredar el...? No, va a ser un hijo tuyo. Entonces la esposa le dijo, puede ser un hijo tuyo, pero no mío, así que te doy a mi empleada. ¿Y era el plan de Dios ese? No. Isaac tardó años en venir, dice el Espíritu de Profecía, por la falta de fe de Abraham al haber limitado su poder. Interesante, en Patriarcas y Profetas. Tenemos el caso de Rebeca, ¿se acuerdan de Rebeca, no? Rebeca era la esposa de Isaac. Y a Rebeca se le había prometido que el hijo mayor iba a servir al hijo menor. Y cuando llegó el momento de la entrega de la primogenitura, o sea, de dar los títulos de propiedad, ¿no? Hoy diríamos, la herencia se lo iba a dar al hijo mayor. Y Rebeca dijo, no puede ser, a mí el Señor me dijo tal cosa, así que le vamos a dar una ayudita al Señor, ¿no? Le vamos a dar una ayudita. Y esa ayudita, cuánto dolor, sangre, sudor y lágrimas trajo, ¿no? Por las siguientes generaciones. Al haber mentido y haber incitado también a Jacob a mentir. Y el nombre de Jacob significa engañador. Y después de 20 años de esa experiencia, ahí recién Dios, porque Jacob confió en Jehová, Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, a Israel, gracias. Así que tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la Biblia que nos habla de cómo nosotros podemos limitar el poder de Dios. Pero vamos a ver un ejemplo en el cual el Señor nos indica cómo poder actuar de manera correcta para que ese poder de Él pueda ser ilimitado en tu vida y en mi vida. Vamos a 2 de Reyes capítulo 4. Les invito a abrir la Biblia, el celular, la aplicación, lo que sea, hoy tenemos que, ¿no? En 2 de Reyes, el capítulo 4. Y ahí encontramos la experiencia del aceite de la viuda. El aceite de la viuda. Y vamos a leer estos versículos de esta corta historia, pero creo que podemos sacar lecciones para nosotros hoy. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. En otras palabras, ¿soy qué? Soy viuda. Y ser viuda en aquellos días era un poquitín diferente de lo que es ahora. En aquellos días donde la mujer no era tratada al mismo nivel del hombre, cuando una mujer quedaba viuda, los hijos, especialmente los hijos varones, eran su protección. Y si la mujer quedaba viuda y sin hijos, quedaba desamparada, ¿no? Recuerden el caso de Ruth, ¿no?
quedó viuda y sin hijos de su primer matrimonio. Así que esta mujer era viuda y tenía un problema, dice. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Cuando dice que era de los hijos, la mujer de los hijos de los profetas, era lo que hoy llamaríamos la escuela de teología de aquellos días, que había sido instaurada por Samuel, una especie de curso que los profetas daban a aquellas personas que veían con inclinaciones para el cargo profético, o por lo menos para compartir el mensaje que Dios le daba al profeta con otras personas, y esas personas después recorrían el territorio de Israel transmitiendo. No había internet como ahora, no había WhatsApp, no había comunicación directa como podemos tener ahora instantánea, así que había que llevar ese mensaje de alguna forma. Así que los llamados los hijos de los profetas, los que escuchaban la palabra de Dios, siguiendo lo que el profeta les decía a través de lo que Dios les decía al profeta, después transmitía ese mensaje en los diferentes lugares. Así que esta era la esposa de uno de ellos que había quedado viuda. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido un acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, se murió y ahora ¿qué hago? Dice, evidentemente este hombre había pedido algún préstamo, ¿no? No préstamo bancario, porque no había banco en aquellos días, pero algún préstamo, y el acreedor, cuando vio que la persona que le debía se había muerto, digo, ¿cómo voy a cobrarme? ¿Cómo voy a cobrar esa deuda? Hizo el cálculo y vio de que no había forma de cobrar esa deuda sino a través de los hijos. Y la costumbre en aquellos días era que las personas podían, haciendo trabajos en la propiedad del acreedor, a través del trabajo cubrir esa deuda. No dice la historia bíblica qué edad tenían esos hijos, me imagino que habrán sido adolescentes. Mi imaginación me lleva a pensar que eran chicos de 14, 15 y 16 años, ¿no? Dice, ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? O sea, otras versiones dicen, ¿por qué vienes a mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Y ahora él hace un pedido. Declárame, ¿qué cosa? ¿Qué tienes en casa? Acá tenemos la primera lección. A veces pensamos que el Señor puede resolver nuestros problemas, nuestras dificultades, una situación desafiante que podamos estar viviendo, a través de un acto milagroso, espectacular, sobrenatural, ajeno a nuestra intervención. Estoy debiendo 5 millones de pesos, no sé cómo pagarlo. Señor, por favor, que aparezca en la mesa de luz mañana, etcétera. ¿No? ¿El Señor puede hacerlo? Pero ¿lo va a hacer? Y yo creo que es poco probable, ¿no? Porque el Señor no trabaja de esa forma. Él quiere saber lo que nosotros tenemos para poder darle a Él, para que Él a través de eso Él pueda obrar. Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le contesta lo que realmente tenía, o demostrando lo poco que tenía. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija de aceite. El aceite en aquellos días servía para 3 cosas. Servía para cocinar, servía para alumbrar, se colocaba en unas, lámpara, iba a decir un cachivache, ¿no? Lámparas especiales con una vasija, esa era la palabra, gracias, con una mecha, entonces ahí podía alumbrar, y también se utilizaba como moneda de intercambio, ¿no? Como trueque, el aceite. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una pequeña vasija de aceite. Versículo 3. Él le dijo, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, cuando una esté llena, ponla aparte. Nosotros que conocemos la historia decimos que fácil que el Señor resolvió el asunto. La mujer rapidito fue y lo hizo. Pero pongamos nosotros en esa situación. Tenemos una pequeña aceitera. Nos queda, ni siquiera, hoy viene de 900 mililitros, ¿no? Las botellas. Nos queda menos que eso, un poquito, casi nada. Y ahora
La orden es que yo vaya y recoja, qué sé yo, hoy diríamos palangana, fuente, ollas, etcétera, para trasladar lo que tengo aquí, para trasladarlo acá. Me voy a deprimir, porque esto que lo tengo por lo menos un poco lleno, cuando lo pase acá tan ancho, ni siquiera va a cubrir el fondo. Esa podría haber sido, ¿qué cosa? ¿Una respuesta lógica o no? Una respuesta lógica, ¿no? O sea, de acuerdo a la experiencia, trasladar una cosa a la otra no lo multiplica en forma automática. Dice versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. A ver, yo quiero imaginarme un poco esta escena. Cuando la mujer llega a la casa, los hijos sabían que también tenían un problema. No solamente habían perdido al papá, sino ¿qué cosa? Ellos podían ser llevados como esclavos para pagar una deuda que ellos ni siquiera habían contraído, una deuda que el padre había contraído. Así que no estaban muy tranquilos, que digamos. Así que cuando llegó la mamá, y mamá, ¿qué te dijo el profeta? El profeta está un poco gaga, ¿se entiende esa palabra, no? Me parece que ya está viejito, etcétera. Me pide que pase el aceite, lo que tengo acá, me pide, o sea, ¿qué es lo que tengo? No va a pasar nada. ¿Cuál hubiera sido la reacción de los hijos? Tenés razón, no va a pasar nada. Pero la mujer fue y le contó y siguió la orden de Dios, encerrándose ella y sus hijos. O sea, esto era algo que implicaba tener, ¿qué cosa? Fe. Y la fe de la madre fue transmitida y le dio fe ¿a quién? A sus hijos. El ejemplo de la madre fue tomado por los... ¿Qué hubiera pasado si la madre hubiese dicho no va a pasar nada? Seguramente los hijos hubieran dicho no va a pasar nada. O solamente busquemos 2 o 3 ollas y nada más. Hubieran llenado ¿qué cosa? 2 o 3 ollas. Y esto es muy importante para nosotros hoy. Todos nosotros siempre somos ejemplo para alguien. Vamos a transmitir fe o desconfianza a las personas que nos rodean, sean cercanos, sean no tan cercanos, etcétera. Nosotros, como los que somos padres, en nuestros hijos, o en el resto de la familia, o nuestros compañeros de trabajo, o en los que nos rodean en la iglesia, o en el vecindario. De alguna manera vamos a transmitir algo, estamos transmitiendo algo. Cuando yo estoy pasando por un momento de dificultad, un momento que es, como se mencionó hoy al principio, ¿no? Tal vez estoy agobiado, etcétera. ¿Cuál es mi reacción cuando estudio la palabra del Señor, cuando me indica lo que debo hacer? A pesar de que lo que me indica lo que debo hacer me hace ir por un camino que tal vez no sé en qué va a terminar y siento temor, entonces hago las cosas como a mí me parece. Como Rebeca, a ver, ponte un poquito de vello acá, no sé qué, y vamos a engañar a papá, ¿no? Como Abraham, es mi hermana y no mi esposa. O sea, para zafar de la situación momentánea y no ver el resultado final, como Dios puede obrar. Se fue la mujer, versículo 5, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y me gusta esta frase. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Está en un continuo. No es un hecho puntual, sino un hecho permanente, constante, ¿no? Me imagino que ellos habrán ido por el pueblo, por la aldea, ¿no? A la casa de José, de María, de Juan, etcétera. ¿Me puede prestar algunas vasijas, algunas palanganas, hoy diríamos alguna olla, no sé qué, para qué? Estamos haciendo un experimento, no le puedo contar, no se te vaya a romper, me la traes limpita, sí, no, está. Así que fueron juntando. Ellos le traían y ella echaba el aceite. ¿Cómo habrá sido ese momento de la primera echada de aceite, no? Encerrados ahí, en la casa, ¿no? Dice, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. A ellos habían traído todas las vasijas que habían podido conseguir. Y ahora vamos a ver la verdad de la verdad. Alguien dijo la verdad de la milanesa, ¿no? A ver si esto es cierto o no es cierto. Y comienzan a echar.
Yo no sé lo que hubieran hecho ustedes, pero yo hubiera estado mirando así, ¿no? A ver cuándo se corta el chorro. Y veo que sigue. Che, espera, esto está lindo. Bueno, a ver, está llenando. Por favor, trae otra correcta, no quiero levantar, a ver si todavía se corta y no sigue cayendo, ¿no? Es lo que hubiera hecho yo. Dice que ellas le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, versículo 6, dijo un hijo suyo, tráeme otra. Lógico, ¿no? Quería que hubiera más vasijas, ¿no? Para seguir echando. Y él le dijo, no hay más vasijas. O sea, trajimos todas las que pudimos conseguir. ¿Y cómo termina el versículo 6? Entonces cesó el aceite. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubieran traído 2 o 3 vasijas? ¿Cuántas se hubieran llenado? 2 o 3. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran traído ninguna? ¿Cuántas se hubieran llenado? Ninguna. Ellos hicieron lo que estaba a su alcance. Aunque no entendían por qué y cómo, siguieron la orden de Dios que le había dado a través del profeta. Ellos habían ido a consultar al profeta, y esto es otra lección para nosotros hoy. A veces vamos y consultamos a alguna persona, ¿no? Queremos saber qué opinas con respecto a esto que estoy viviendo, a esta situación. Pero vamos a veces con una agenda oculta, o con ya la respuesta que queremos que el otro me dé. Y cuando la otra persona no me da la respuesta que yo quiero oír, me molesto, me enojo, y voy a buscar a otra persona hasta que me dé la respuesta que yo quiero oír. O no me digan que eso no es muy tentador. Cuando buscamos al Señor y pedimos una respuesta, y el Señor me da la respuesta que tal vez no es exactamente la que yo estoy cómodo, ¿qué hago? ¿Acompaño esa respuesta? ¿La acepto? ¿O trato de discutir? Eso me pasó hace algunas semanas con alguien, no voy a decir quién, que me hizo una pregunta con respecto a un tema que está viviendo. Y yo le fui a la Biblia y dije, mira, la respuesta la encuentro acá. Y la respuesta no coincidía con su pensamiento. Y trató de convencerme a mí para que yo cambie la respuesta. Digo, mira, yo no puedo cambiar la respuesta, porque lo que yo leo acá es esto. Es así. Bueno, sí, pero lo que pasa es que se puede interpretar de otra manera. Ah, bueno, eso ya es otro tema, ¿no? A veces queremos interpretar las cosas a nuestra manera. Y cuidado, que el Señor a veces me deja que yo continúe el camino, pero me seguiré equivocando. Así que ellos habían ido a buscar una respuesta de Dios a través del profeta ante una inquietud que tenían, y aceptaron la respuesta de Dios, aunque no era una respuesta lógica. Hubiera sido más fácil que el profeta le hubiera extendido un cheque por la deuda, ¿no? Andá a pagar y listo, y se acabó y cerramos el tema. No, ella tenía que hacer algo. ¿Qué tienes en tu casa? Puso todo lo que tenía, todo lo que estaba a su disposición. Dios no le pidió que diera algo que ella no tenía. Lo que tenía lo puso a disposición, y Dios multiplicó eso porque tuvo fe. Esa fe fue trasladada a sus hijos. Pero todo terminó cuando se terminaron las vasijas. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, ¿qué cosa? Fíjense, ¿no? Qué lindo. Ella había ido a pedir solamente lo que era necesario para pagar la deuda. Y el Señor, por su fe, le dio mucho más. Le dio mucho más. No solamente pagar la deuda, sino ahora poder seguir subsistiendo, o sea, tal vez hasta que los hijos fueran mayores de edad, pudieran trabajar, pudieran tener, no, etcétera, para que ellos pudieran estar protegidos. Entonces, la pregunta que yo te hago en esta mañana, me hago esta mañana, ¿estás limitando el poder de Dios en tu vida? ¿Estás permitiendo que el poder de Dios pueda actuar plenamente? Ante circunstancias que puedas estar viviendo y estás buscando la respuesta de Dios en su palabra, ¿estás dispuesto a aceptar esa respuesta? ¿Te está costando? ¿Estás queriendo darle la vuelta, no? Discutir la respuesta porque tal vez no coincide con el gusto personal, con el pensamiento,
con la costumbre que tal vez estoy teniendo. Muchas veces las dudas, como el caso de Nicodemo, ¿no? Nicodemo fue a buscar una respuesta o no. Fue de noche a Jesús. Digo, ¿cómo? Sabemos que tú estás... Entonces, y Jesús fue derecho al hueso, ¿no? Le dijo, yo sé por qué has venido, lo que te hace falta es esto. ¿Cómo puede un hombre de mi edad poder volver a entrar? Él sabía lo que estaba hablando Jesús, pero él siguió insistiendo, dándole vuelta al asunto como para no ir al tema específico. Pero Jesús siguió hablando del tema. Tú entiendes lo que estoy diciendo. Él conocía su corazón. Tal es así que después Nicodemo llegó a ser uno de sus discípulos. A veces no solamente la duda, el orgullo, el decir, acá las cosas son diferentes, no se puede hacer así, ¿no? Tenemos frases armadas para tratar de convencer al Señor de otro camino, de otra forma, para resolver las cosas. Yo quiero terminar con una experiencia de Jesús con sus discípulos, que alguna vez creo que la comenté aquí, pero creo que es oportuna que la volvamos a analizar. Vamos a Lucas el capítulo 5. Lucas el capítulo 5, y esto de alguna manera ejemplifica bien lo que estamos analizando en no poner límites al poder de Dios, ¿no? Lucas el capítulo 5, ¿lo tienen ahí? Dice, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. O sea, quiso buscar un lugar cómodo. La multitud lo estaba, digamos, apretujando contra la orilla del lago. Vio a Pedro y a los demás discípulos que habían estado pescando toda la noche, estaban lavando las redes a la mañana. Préstame una barca, Pedro. Bueno, muy bien. Está, y ahora sentadito de ahí, podía hablar a la multitud. Cuando terminó de hablar, no dice cuánto tiempo habló, pero cuando terminó de hablar, versículo 4, dijo a Simón Pedro, boga, rema, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Por qué reacciona así Pedro? Me puse a pensar y quiero encontrar una respuesta, por lo menos para mí, y quiero transmitírsela a ustedes. Pedro, en esta frase, está diciendo, Señor, he dudado de tu palabra, no confío en tu poder. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Vamos al versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? ¿Cómo dice la orden? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice Pedro en el versículo 5? Maestro Donatá, mas en tu palabra echaré la red. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La respuesta de Pedro fue una respuesta siguiendo la orden de Jesús, ¿sí o no? Aparentemente sí. Yo quiero decirles que no. Volvamos a leer. Versículo 4. Boga mar adentro y echad ¿qué cosa? ¿Qué dice allí? El versículo anterior. Vuestras redes. ¿La orden fue en plural o en singular? Plural. ¿Y cómo fue la respuesta de Pedro? En tu palabra echaré ¿qué cosa? La red. ¿Entienden la diferencia? Jesús le dijo, echan, como le dijo a la mujer, busca todas las vasijas que puedas, echen todas las redes que tengan. Pedro dijo, Señor, vamos a hacerlo en un buen castellano porteño. Señor, tú eres un buen carpintero de primera, el mejor ebanista de Palestina, no hay ninguno como tú para hacer muebles. Son perfectos, impecables, eres un gran maestro, está. Pero los que conocen del lago y está, a papá, ¿no? Diríamos, ¿no?
no hemos pescado nada. Pero como muestra basta un botón, te voy a demostrar que no pasa nada, así que voy a echar una red para demostrarte de que no pasa nada. O sea, Pedro no obedeció la orden de Jesús. La orden era echar ¿qué cosa? Las redes. Y él dijo, yo voy a echar con una red suficiente. Por eso cuando vio que casi se hundían, se habrán lamentado por no haber echado las redes, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran echado todas? Estarían vendiendo pescado hasta el día de hoy. No, pero ¿se entiende la diferencia? Por eso Pedro reacciona como reacciona. Apártate de mí, Señor, ¿por qué? Soy hombre pecador, no confié en ti, no tuve fe, pensé que yo sabía más que tú. Esa fue, en realidad, la confesión de Pedro. Y a veces eso es lo que puede ocurrir con nosotros. A veces obedecemos parcialmente la orden de Dios, la indicación de Él, colocándole nuestros matices, ¿no? Nuestro conocimiento o nuestras limitaciones. Y aquí Pedro limitó a Jesús el poder de Él, ¿no? Jesús no pudo obrar más. ¿Por qué? Porque Pedro no se lo permitió. Solamente obró hasta donde Pedro le permitió. Por eso, hermanos, el desafío de todos nosotros que el Señor nos coloca en este día y cada día es que nosotros no limitemos el poder de Dios. ¿Estás pasando por alguna situación especial? El Señor la conoce. ¿Estás pasando por una situación desafiante? Él la conoce mejor que nadie. A veces te está costando tomar una decisión porque tu conocimiento limitado, nuestro conocimiento limitado de la situación, hace que pensemos que sepamos mejor que lo que el Señor puede saber. Mala decisión. El Señor conoce lo que es mejor. Tal vez no sé cómo va a ser la respuesta, no sabemos cómo el Señor va a abrir las puertas para resolver, para que podamos seguir andando en ese camino, a veces tortuoso, de alguna situación que estamos viviendo. Si vamos avanzando, el Señor va a ir abriendo esa puerta. Y termino con el texto que ustedes conocen bien de Isaías, el capítulo 41. Este texto lo he leído en algunas de las visitas que le he hecho a algunos de ustedes, visitas pastorales, y quiero repetirlo aquí porque creo que es muy pertinente. Isaías capítulo 41, el versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordemos que aquí el profeta evangélico, así es llamado Isaías porque es el que más habla acerca del Mesías, dice que Dios quiere hacer con nosotros tres cosas: quiere esforzarnos, ayudarnos y sustentarnos. Esforzarnos es renovar nuestras fuerzas, ayudarnos a aquello que se nos fue desgastando durante la actividad del día, etcétera, normal, podamos ser, cuando a veces vamos a dormir, no, qué lindo, uno va a dormir, descansa, al día siguiente, como se mencionó, no, el aire fresco ayudó en la noche para que podamos dormir mejor, uno se levanta renovado, pero a veces nos levantamos cansados, ¿no? Porque tal vez hay otra cosa que nos está absorbiendo el pensamiento, nos está agotando las energías físicas, mentales, emocionales, etcétera. Él promete renovarlas al decir yo te esfuerzo. Cuando dice yo te ayudo, Él promete darnos herramientas, porque junto con las energías nos va a dar capacidad, discernimiento, conocimiento, para que podamos tomar las decisiones responsables. Y cuando dice siempre te sustentaré, te voy a proteger, te voy a dar protección. O sea, te quiero dar energía, te quiero dar herramientas y te quiero dar protección. Pero para que eso ocurra tiene que cumplirse el versículo 3, hermanos. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Nuestra mano se tiene que extender. La extensión de nuestra mano es el reconocimiento de nuestra incapacidad, el reconocimiento que solos no podemos hacer las cosas. Pero a veces queremos hacerlo solo, ¿no? Y somos cabezas duras. Como alguien me dijo una vez, estábamos tratando con un grupo de hermanos un tema y alguien dijo, bueno, vamos a orar. Y otro dijo, ¿está tan grave que debemos orar? A veces buscamos al Señor como última opción, cuando Él nos está pidiendo que lo busquemos como ¿cuál? Como primera opción, como primera acción. Te sostiene de tu mano derecha, ¿estás dispuesto a extender tu mano derecha? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Entonces es porque reconoces tu necesidad, reconoces tu limitación personal y quieres que el Señor no sea limitante en tu vida. La pregunta en esta mañana,
¿Estás dispuesto a actuar como Abraham, como Rebeca, como el pueblo de Israel? ¿O como esta mujer viuda que no sabemos su nombre, pero que ella tuvo la confianza al buscar la respuesta en el Señor, en seguirla y transmitir eso a sus hijos? ¿Cuál es la respuesta que vas a tener? Tú conoces lo que debes hacer. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor realmente pueda obrar en tu vida, en mi vida, para que el poder de Él, su poder pueda manifestarse plenamente. Gracias te damos, oh Padre, porque a través de lo que tú nos colocas en tu palabra, podemos encontrar no solamente información, conocimiento, sino también el reconocimiento de tu poder que quieres actuar en nuestras vidas. Gracias porque, a pesar de las dificultades, tú nos animas a ir a ti para conocer la respuesta adecuada. A veces la respuesta tal vez no coincide con nuestro pensamiento o con nuestra forma de ser. Ayúdanos a ser humildes, a ser dóciles para aceptar tu voluntad, aceptar tu orientación, para que tu poder pueda ser manifestado en nuestras vidas de manera plena. Tú sabes lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Tal vez situaciones pequeñas o situaciones muy serias. Tú conoces mejor que nadie. Ayúdanos a confiar en ti, a desarrollar esa confianza como la de un niño que confía en sus padres, para que tu poder se pueda manifestar plenamente en nuestras vidas. Pedimos esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.